resistencia hidráulica. En el caso de la resistencia hidráulica, pues nosotros ya vimos y normalmente la visualizamos así, ¿va? Aquí vamos a poner un cuadrito aquí. Así dijimos que va a estar mi resistencia hidráulica y mi fluido va a estar de esta manera. Muy bien. Vamos a poner una flechita. Ahí está. Vamos a tener una representación de resistencia hidráulica en este sentido. Aquí lo vamos a poner RH. De este lado vamos a ponerle presión 2. De este lado presión 1. Y este va a ser mi flujo existente de líquido. Entonces, nosotros sabemos que para que exista un fluido que corra de un lado hacia la derecha o que corra hacia la izquierda, pues entonces lo que importa es que, por ejemplo, si queremos que corra a la derecha, en este sentido que lo puse, P1 tiene que ser mayor a P2, tiene que haber una diferencia de presiones. Y por lo tanto, la diferencia de presiones o la delta de P va a ser igual a P1 menos P2. Y esto simplemente va a ser igual a RHQ. H por Q. Vamos a poner aquí que delta P va a ser igual incremento de presión a través de la resistencia hidráulica. Las unidades, pascales, porque es presión. Es una diferencia de presión. El caudal o el flujo hidráulico es el gasto. Vamos a ponerle el gasto o caudal hidráulico fluye a través de la resistencia hidráulica. ¿Qué unidades tendrá el flujo? El flujo Q o el gasto, dijimos. Ya no se acuerdan, ¿va? Metros cúbicos por segundo. ¿Y la resistencia hidráulica? ¿Pueden decir qué unidades tendrá?
¿Me pueden decir qué unidades tiene la resistencia hidráulica que tenemos aquí? Este parámetro. A ver, esta diferencia de presiones, ¿qué unidades tiene? Sería en pascales, ¿no? Son pascales. Esta, bueno, ¿y qué es un pascal? Ya les pregunté desde el otro día. Es presión. Dijimos que la presión pues, es fuerza sobre área, ¿ah? Sí, profe. Y newtons, ¿cómo lo descompongo? Entonces, ¿esto a qué es igual? Kilogramos segundo cuadrado sobre metro, ¿ah? Si esto vale metro cúbico por segundo, ¿esto cuánto vale? RH. Acá me equivoqué en Newton. Perdón. ¿Cuánto es un pascal? ¿Me pueden decir? ¿No? Ok. Vamos a dejarlo entonces así. Pascal por segundo entre metro cúbico. Eso es el equivalente de mi resistencia hidráulica. Y mi resistencia hidráulica, por otro lado, pues va a tener una gráfica de este estilo. Así va a estar. Vamos a tener RH y aquí vamos a tener un 1. De este lado vamos a poner delta P y de este lado vamos a tener AQ. Es la ecuación que va a representar a mi resistencia hidráulica. Bueno, eh, posteriormente vamos a poner aquí lo correspondiente a una capacitancia hidráulica. Capacitancia hidráulica. Y la capacitancia hidráulica básicamente va a ser esto.
Va a ser un almacenador. Muy bien, un almacenador de líquido. Ahí está. Lo que nos va a interesar es la presión atmosférica del exterior. Nos va a interesar la capacitancia hidráulica. Nos va a interesar la presión en el fondo de ese recipiente. Y por supuesto nos va a interesar el flujo de salida. Entonces, con todo esto nosotros podemos describir a mi capacitancia hidráulica simplemente como la variación de la presión con respecto al tiempo tiene que ser igual al inverso de la capacitancia hidráulica por el flujo de salida. Esa es mi capacitancia hidráulica. Sabemos que la presión son iguales a pascales de la presión en el fondo del tanque. Q, sabemos que ya es el flujo, es metros cúbicos por segundo. Y CH va a ser igual capacitancia hidráulica. Las unidades de la capacitancia hidráulica, ¿me pueden decir cuáles van a ser? ¿Por qué no quieren trabajar? ¿No quieren hacer nada, hombre? Díganme las unidades de la capacitancia hidráulica, por favor. Como es una capacitancia, es una capacidad de almacenamiento, pues van a ser metros cúbicos por pascal, por cada pascal. Eso es lo correspondiente a mi capacitancia hidráulica. Y en este caso, vamos a copiar acá arriba mi gráfica. Vamos a ponerla acá. Y ahora simplemente cambiamos los parámetros de aquí. Vamos a ponerle aquí Q. Acá va a ser la variación de la presión con respecto del tiempo. Acá simplemente vamos a poner 1 y la capacitancia hidráulica de ese lado. Y es así como existe la linealidad correspondiente para mi sistema hidráulico. ¿Qué elemento nos faltaría? Ya tenemos resistencia hidráulica, ya tenemos capacitancia hidráulica. Ahora, ¿qué nos faltaría? Hola, hola. ¿Qué elemento nos faltaría? ¿Podría ser la altura? En un circuito eléctrico, pues tenemos resistencia, capacitancia e inductancia, ¿va? Aquí vamos a poner Sí. inductancia hidráulica. De eso no lo habíamos escrito absolutamente nada. Inductancia hidráulica. Y vamos a poner esta. No puede ser representada en forma simbólica.
físicamente representa el efecto conocido como golpe de ariete. Las variables asociadas con este elemento son presión, gasto y está definido por presión igual a I, que es la inductancia hidráulica por la variación del flujo con respecto del tiempo. Ya sabemos que la presión está dada en pascales. Sabemos que el flujo hidráulico está dado en metros cúbicos por segundo. Y por otro lado sabemos que a partir de ahí que la inductancia hidráulica va a estar dada en pascales por segundos al cuadrado entre metros cúbicos. Así estaría. La gráfica correspondiente a la inductancia hidráulica, igual vamos a copiarla de aquí. Y vamos a ponerla acá. Así, simplemente vamos a borrar las variables que son para la capacitancia hidráulica. Borramos eso. Y vamos a ponerle aquí presión. Aquí vamos a ponerle la variación del flujo con respecto del tiempo. Aquí vamos a ponerle I, que es la inductancia hidráulica, y un 1. De esa forma. Entonces, bueno, pues ya tenemos inductancia, capacitancia y resistencia hidráulica, ¿sabes? ¿Alguien de ustedes sabe qué es lo que se define como golpe de ariete? No, profe, justo le iba a preguntar eso. No, profe. Yo lo acabo de leer, profe, y dice que son sobrepresiones, ¿no? Así es, así es. Por ejemplo, ¿ustedes han estado en algún edificio donde abren la llave del agua y hace una vibración muy intensa? O sea, abren la llave del agua para lavarse las manos y se escucha una fuerte vibración, algo muy, muy intenso. Ok, sí. Bueno, el golpe de ariete es muy peligroso. Primero vamos a recordar lo que hace el inductor. El inductor, si le pongo un voltaje entre sus terminales, lo almacena energía, ¿va? Almacena energía en forma de campo magnético. Si le ponemos un elemento, como una ferrita en medio, o un elemento ferromagnético en la parte del medio, ahí es donde se está concentrando todo el campo magnético, ¿va? ¿Qué va a pasar cuando yo le quito el voltaje en las terminales al inductor? Hay un regreso muy intenso de energía. Recuerdan que son las bobinas que provocan el chispazo de los motores de combustión, ¿va? Entonces, hay un regreso, provoca una chispa, pero muy intensa, de un voltaje muy alto, 20,000, 30,000 volts, siendo un inductor de este tamaño. Entonces, puede ser muy, muy peligroso. Eso es lo que provoca la inductancia eléctrica. Por lo tanto, la inductancia hidráulica, si se dan cuenta, es exactamente la misma ecuación que nuestra inductancia eléctrica. ¿Recuerdan cuál es la inductancia eléctrica?
¿O cómo describo una inductancia eléctrica? El voltaje del inductor va a ser igual a L por la variación de ¿quién? De la corriente con respecto del tiempo. Ahora díganme, ¿esta ecuación se parece a esta? Sí. Sí, es muy similar. Son iguales, ¿no? Lo mismo hicimos el día de ayer, ¿no? Les pregunté yo, ¿esta ecuación que tenemos aquí se parece a la capacitancia eléctrica? Primero la ponemos, pasamos la capacitancia hidráulica del otro lado y despejamos el flujo. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría flujo, capacitancia hidráulica, multiplicada por variación de P con respecto del tiempo, ¿ah? Esto se parece mucho a la corriente en un capacitor, va a ser igual a su capacitancia por la variación del voltaje con respecto del tiempo. Son iguales, ¿no? Y en el caso de la resistencia hidráulica, pues nosotros sabemos que si despejamos Q de aquí va a ser igual. Va a ser P1 menos P2 entre RH. Esto se parece mucho a que la corriente en una resistencia hidráulica va a ser igual a V1 menos V2, una diferencia de potencial entre la resistencia A. Son iguales. Bueno, entonces el golpe de ariete, miren, acá lo que nos devuelve muy intenso el inductor eléctrico es un voltaje, es una chispa muy intensa. Pero por el otro lado, la inductancia hidráulica que nos devolverá muy intenso, una presión, una presión. Esto lo puede notar, por ejemplo, en un edificio. De repente se acaba el agua en las tuberías. Y si se acaba el agua, bueno, pues hay una bomba que automáticamente comienza a elevar agua a los tinacos. Y en el momento que se abre la válvula del tinaco, hagan de cuenta que cae una masa de agua, desde 20 pisos. ¿Cómo caerá esa masa de agua sobre la tubería? Hasta donde estamos nosotros. Pues va a ser una presión muy intensa, ¿verdad? Es una masa, básicamente. Entonces la inductancia hidráulica se da en las tuberías largas. Y su efecto es de un reflejo de presión muy intenso que puede reventar incluso las tuberías. En los edificios por eso tienen muchas fallas de tuberías hidráulicas, porque ahí siempre hay que estarle poniendo curvas y más curvas y más curvas con la posibilidad con la idea de disminuir las presiones altas producidas por las inductancias hidráulicas. Por eso no es bueno tener tuberías muy largas. Siempre hay que estarlas curveando para disminuir esos efectos. Este efecto de Ariet también se produce, por ejemplo, ustedes saben que la gasolina que nos llega aquí a la Ciudad de México, pues en realidad viene de dos puntos. Una, de las refinerías del sureste del sur del país, y otra de tanques que están en Tuxpan, Veracruz, y que desde ahí bombean hasta acá, hasta la Ciudad de México. Bueno, imagínense el largo de las tuberías. ¿Recuerdan lo que pasó, por ejemplo, en el accidente de Tlahuelilpan, allá en Hidalgo, donde hubo una explosión, ¿no? Se pusieron la gente a extraer gasolina. De los guachicoleros, profe. Ándale, ajá. Se pusieron a extraer Sí. gasolina. Sí, lo Y de recuerdo. repente, pues, por algún motivo se incendió y no podían controlar el flujo del combustible. Había ahí como una fuente gigantesca, ¿no? De flujo encendido.
Y aunque cerraran las válvulas, que hicieran lo que hicieran, eso cada vez incrementaba más su altura. Y es debido precisamente al golpe de ariete. Es decir, había un flujo normal, pero de repente hubo partes donde se quedó sin flujo y como huecos con aire. Posteriormente, la presión de atrás lo que hizo fue hacer un empuje muy intenso, provocando que esos huecos se llenaran súbitamente de combustible, y fue básicamente lo que provocaba que ese combustible no se acabara y cada vez fuera más intenso y más intenso y más intenso. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con las tuberías muy largas, porque se les va a producir la inductancia hidráulica llamada golpe de ariete. Muy peligroso. Échenle una leída más que nada ahí, y esto lo mitigan con amortiguadores hidráulicos. Pero eso ya es otro show. Muy bien. Entonces, ya que definimos todas nuestras variables, pues entonces podemos entrar de lleno a lo que son nuestros circuitos hidráulicos, ¿no? Y en este caso vamos a poner a un circuito hidráulico o un problema hidráulico donde ustedes tienen que resolverlo. Vamos a, vamos a poner algo así. Me voy a ir a otra página. Estamos a 5 de mayo. 5 de mayo B. Muy bien. Vamos a poner el negro aquí y vamos a poner un sistemita. Sistemita que va a estar formado por esto. Vamos a ponerle aquí una salida. Vamos a ponerle esto así. Vamos a ponerle otra salida aquí. Y vamos a ponerle una forma de esta manera. A ver, alguien me pide acceso. Permítame un segundo. Hola. Ok. Y de este lado vamos a ponerle también una pequeña salida. Bueno, está muy grande esto. Sí. Muy bien, de esta manera nosotros podemos hacer representación. Tenemos ahí un fluido. Tenemos un fluido en la parte interna, en el fondo, pues tendremos presión 1, ¿va? Vamos a ponerlos con color rojo. Aquí tendremos presión 1. Acá tendremos resistencias hidráulicas. Vamos a ponerlas así.
Bueno, ahí tenemos 3 resistencias hidráulicas. Y aquí este va a ser mi flujo. Flujo hidráulico que va en este sentido. Otro flujo hidráulico que va en este sentido. Otro flujo hidráulico que va en este sentido. Lo tenemos, este va a ser flujo Q1, este vamos a ponerle Q2 y este Q3. Vamos a quitarle este puntito para que no parezca derivada. Entonces, aquí vamos a ponerle una altura H. Esta va a ser la altura H. Mi altura H. Debe estar definida así. Bueno, de este lado, pues ya sabemos que tenemos la presión atmosférica y la presión atmosférica. Aquí lo vamos a llamar RH1, RH2, RH3. Por otro lado, vamos a tener un flujo de entrada. Bueno, pues ya saben, aquí vamos a tener un flujo de entrada. Este flujo de entrada vamos a llamarle QDT. Es mi función de entrada. Muy bien. Entonces ya tenemos este sistema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál creen que sea el problema de este sistema que tienen que encontrar? O deducir, o encontrar, o resolver. Pues hay que ver la salida de cada una, ¿no? Porque se supone que las 3 salidas tienen que ser iguales a la entrada. Para mantener el volumen, ¿verdad? Sí. Para mantener un volumen. O definir la variación de volumen con respecto del tiempo tiene que ser igual al flujo de entrada menos el flujo de salida. El flujo de entrada menos el flujo de salida le definimos como flujo neto, ¿recuerdan? Bueno, tenemos 3 resistencias hidráulicas, RH1, RH2 y RH3. Antes de entrar a la solución del problema, díganme, ustedes, ¿cómo entienden una resistencia hidráulica? Sería la oposición, ¿no? Al flujo. Así es la oposición al flujo hidráulico, al fluido. Ahora, ¿cómo podrías construir un sistema hidráulico? Por ejemplo, un flujo. ¿Cómo podrías decir que hay tantos metros cúbicos o litros por, por minuto? ¿Cómo podrías hacer algo así? ¿Cómo podrías decir que tienes un flujo de tantos metros o de tantos litros por minuto? Por el caudal. ¿Y cómo mides el caudal? De una forma muy simple.
Es la presión sobre área, ¿no? No. A ver, yo te doy una cubeta y tú tienes una bomba. Tienes una bomba aquí, una bomba de agua que tiene entrada y acá la salida. ¿Ok? Aquí hay un flujo de entrada. Entra y aquí sale. ¿Cómo puedes decirme cuántos metros cúbicos o litros por minuto o por segundo hay aquí? Es todo lo que te doy. La bomba, la manguera, hay una salida y una cubeta. Pues calculamos el volumen de la cubeta y pues podemos tomar el tiempo. Pues nada más tomas el En, tiempo, ¿ah? Nada más tomas el tiempo. Tomas un minuto, por ejemplo, o menos si tú quieres, y ves cuántos litros hay aquí. Entonces, de esa manera tú vas a saber el caudal, la velocidad con la que está saliendo aquí. Ahora, ¿cómo puedes variar el caudal? Simplemente poniendo una llave de este lado, ¿eh? Una llave aquí. Y de esa manera, pues sigues haciendo las mismas mediciones y vas a saber siempre la cantidad de caudal de entrada que tiene tu sistema. ¿De acuerdo? Eso lo pueden hacer en práctica de una manera muy simple. Un día lo hicimos aquí en la universidad, le pusimos una bombita de esas de donde sale el agua de los limpiadores, una bombita de carro, que son a 12 volts. La alimentaron, le pusieron un voltaje que no era exactamente 12 volts y pudieron estar midiendo la cantidad de caudal que salía por ahí. Bueno, entonces ese caudal pues puede ser medido aquí, aquí y aquí de la misma forma, ¿va? Esa forma ustedes también pueden, si le meten aquí un sensor de presión hasta el fondo, si le ponemos un sensor de presión, pues vamos a poder saber cuánto es la presión interna del sistema. Sabemos cuánto vale la presión atmosférica, que es una atmósfera, no recuerdo ahorita en las unidades de la presión, de la cantidad de presión atmosférica que tenemos. Y de esa manera nosotros podemos conocer este valor de RH1. ¿Están de acuerdo? Si conocen Q1, si conocen P1, si conocen P0, entonces podemos conocer la resistencia hidráulica que se está oponiendo al paso del fluido en cada una de las salidas. A ver, díganme cuál es la ecuación de la... Imagínense que no vinieron ayer, ni antier, ni ningún día, pero que solamente saben las ecuaciones de los circuitos eléctricos. Díganme cuánto es la resistencia hidráulica. ¿Cuánto es la resistencia hidráulica aquí? RH1. RH1, ¿cuánto vale? Lo acabamos de ver. P1 menos P0 El volumen. Entre entre Q1. Q1. Ahí está. Si tú conoces este valor, si conoces este valor y si conoces el flujo, que ya les dije cómo lo pueden medir con una simple cubeta y un reloj, entonces podemos conocer la resistencia hidráulica de las válvulas que ustedes tienen en la casa, por ejemplo, ¿ah? Muy bien, de esa manera podemos conocer también RH2, que va a ser P1 menos P0 entre Q2 y RH3, que va a ser igual a P1 menos P0 entre Q3. Perfecto.
Bueno, pues ahí la llevamos de gana. Ahora, ¿cómo pueden encontrar ustedes la capacitancia hidráulica de un espacio, por ejemplo, de la cubeta? ¿Cómo encuentran la capacitancia hidráulica? Una cubeta tiene hasta un máximo, ¿verdad?, de capacidad o de capacidad hidráulica, de almacenamiento. Un tinaco rotoplas de los más solicitados tienen 1 metro cúbico, ¿no?, de almacenamiento. ¿Cuánto es 1 metro cúbico? 1000 metros. 1000 litros. ¿Ok? En un rotoplas de esos muy, muy solicitados, los venden por metro cúbico y nosotros sabemos que 1 metro cúbico son 1000 litros. Entonces, esta relación pues ya nos va a servir para bastante, ¿no? ¿Cuánto es la capacitancia hidráulica de un rotoplas? Entonces, 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. Muy bien. ¿Cuánto será la capacitancia hidráulica de una cubeta? De una cubeta de esas redondas, de aceite, de esas redondas, blancas. Son de 10 litros, ¿no? No, son de 20 litros. Los Una cubeta. botes, ¿Eh? son botes, ¿no? Sí, De son los botes. accesos blancos. Ándale. Una cubeta. Normalmente traen aceite para los camiones. Y una cubeta vamos a decir que son 20 litros. ¿Cuántos metros cúbicos son? 20 litros. 0.02. 0.02 metros cúbicos es igual a 20 litros. A ver, pon metros cúbicos en una unidad más pequeña, en centímetros cúbicos. ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en 1 metro cúbico? Serían 20.000 ¿20,000 qué? ¿Centímetros centímetros cúbicos? cúbicos. ¿Ok? Bueno, y así nos podemos, ya sabiendo que 1 metro cúbico son 1000 litros, y 1 mililitros es, ¿cuánto es 1 mililitro? ¿Me pueden decir? Un mili, Serían 20 millones. no. ¿Cuánto es 1 mililitro? ¿A Ah, cuánto equivale? 1 mililitro. Es decir, la milésima parte de un litro, ¿ah?, de agua. ¿Y cuánto es la milésima parte de un litro de agua? ¿Cuántos mililitros trae una botellita de perfume? De las grandes. Como 300, 600. Trae 100 mililitros. Sí. Una botellita de esas de perfume. A ver, del perfume no saben. ¿Cuántos mililitros trae un bote de cerveza o de una coca? 350. Depende, Caguamón. De eso sí saben, ¿va? sí, ¿Cuántos trae? 350 mililitros, ¿va? 350, una lata. Son igual a 350 mililitros. Un perfume son 100 mililitros. Es carísimo, ¿no? Y 100 mililitros, pues es la décima parte de un litro.
¿Cuánto trae un envase de una caguama? Vamos a ponerle. Nada, eso no lo pongo. Bueno, y así se pueden dar idea de todo, ¿no? O sea, en mililitros, mililitros, mililitros. ¿Cuántos mililitros trae un litro? Un litro son 1000 mililitros, ¿no? Ajá. Sí, porque 1000 es igual a 1 por 10 a la 3. Mili son 1 por 10 a la-3 litros, ¿no? Se cancelan y esto es igual a un litro. ¿De acuerdo? Bien, eso nada más como ejercicio que deben de tener en mente. Entonces, ¿hay problema en que nosotros podamos conocer la resistencia hidráulica de una llave? ¿Hay mucho problema? No. No, ¿verdad? No hay mucho problema. ¿Podemos hacer control de esto? ¿Podemos hacer un control de todo este sistema? Así con el Arduino, por ejemplo, que les mostré el día de ayer. Podemos generar Pues esta sí, ¿no? señal QDT a nuestro uso. Sí. Sí, Podemos controlar el flujo Q1, Q2 y Q3 también. también. ¿Qué necesitarías modificar para controlar Q1, Q2 y Q3? La resistencia. La resistencia hidráulica. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías? Pues dependiendo, ¿no? Si quiero que fluya más, la disminuiría y si quiero que fluya menos, la Sí, pero ya aumentaría. lo quieres hacer así más avanzado todo. Aquí tienes una válvula, ¿no? Aquí te pongo una válvula. Normalmente tiene esta forma. Porque acá es fácil ponerle una esfera. Acá una esfera, una media esfera que está girando, ¿no? Y acá le ponen la llave. Aquí viene el fluido, que es la presión de entrada. Y acá la presión atmosférica. Y acá se produce Q. Aquí está RH. ¿Qué le añades para hacer la automática a esa válvula? ¿O cómo la haces automática? Pues simplemente le adicionas aquí un motor, ¿va? Un motor con sus cablecitos, con un voltaje de entrada. Entonces, ¿qué va a provocar este motor? Provoca un torque que abra o que cierre mi válvula a donde yo quiera. ¿Cierto o no? Sí, Bueno, de esa manera nosotros podemos automáticamente controlar los flujos que querramos aquí de salida. Tenemos una entrada y de esta forma calculamos los flujos de salida, modificando el valor de RH1, RH2 y RH3. De esa manera nosotros podemos tener control de nuestra altura, de nuestro tanque. También podemos tener control de la presión que existe acá en el fondo del tanque, etcétera. Podemos jugar con esto. Esto es súper utilizado en sistemas químicos, en producción química de cualquier tipo de soluciones. Y son sistemas, no me lo van a creer, pero son extremadamente caros o extravagantemente caros.
el hecho de que uno le ponga simplemente un motor aquí, un motor acá, un motor acá, una bomba con una presión conocida aquí. Simplemente aquí voy a estar calculando la altura, le puedo poner un sensor, acá le puedo poner un sensor, no me gasto ni 1,000 pesos en estos sensores, o los puedo hacer como ustedes quieran. Pues bien, ya con toda esta distribución de materiales, de equipo, de sistemas, pues yo tengo posibilidades de hacer algo cada vez más y más y más avanzado, de tal manera que yo aquí obtenga el flujo Q1 requerido, el flujo Q2 requerido y el flujo Q3 exactamente como yo lo deseo, únicamente controlando las RH. Bueno, ya dado esta pequeña introducción sobre esos sistemas, entonces ahora lo que me piden del problema, obtenga la expresión del volumen del tanque considere el siguiente esquema. Muy bien, voy a ver si me sale aquí un cubo. Un cubo, para hacer un cubo, primero hago un cuadrito, ¿ah? Después hago otro cuadrito acá atrás. Vamos a desplazarlo un poquito. Pero vamos a ponerlo mucho más fino. Ahí está. Posteriormente vamos a unir estas caras, esta con esta, esta con esta, y esta con esta. De esa manera, pues ya tengo un cubo, ¿eh? Ahora vamos a extender ese cubo, vamos a extenderlo y una cantidad así. Ah, esto lo ponemos aquí. Vamos a poner otra. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla, vamos a unir. Así. Y acá le vamos a poner otra unión. Acá y otra acá. Ahí está. Vamos a unirla así. Muy bien. ¿Se dan cuenta de que lo que acabo de dibujar es básicamente esto que está acá arriba? Es la forma, ¿no? La forma del frente, pues es la suma de un rectángulo más un triángulo invertido, como lo pueden observar. Si yo aquí le hiciera un corte, pues verían rápidamente el rectángulo y el triángulo invertido, ¿no? Bueno, entonces básicamente tengo esta figura geométrica. Y esa figura geométrica, pues aquí tiene un ángulo aquí con respecto del piso. Y observamos que esto tiene un ángulo aquí. Ahí tenemos un ángulo.
A ese ángulo le vamos a llamar teta. Teta. Posteriormente tenemos una longitud A entre este punto aquí. Va a ser la longitud de aquí a aquí, acá. Va a ser el ancho. Y acá le vamos a poner la misma longitud. Vamos a tener A. Ahí está. Entonces básicamente va a ser un cubo. Y acá vamos a ponerle, bueno, no es un cubo, vamos a ponerle una altura h. Los extremos de la cara frontal. Entonces ya tenemos h por a, que es esta superficie, y tenemos el ancho a minúscula. Pues bien, entonces díganme ustedes cómo procedemos para resolver el problema. ¿Qué me piden? Recordemos, me están pidiendo obtenga la expresión del volumen del tanque, es decir, la ecuación diferencial que gobierna el comportamiento dinámico de todo el sistema. ¿Cómo comienzo a resolver esto? Primero selecciono mis variables, ¿ah? ¿Quiénes son mis variables de este sistema? Les voy a poner otra vez. Aquí. ¿Quiénes son las variables de este sistema? H. H. Entonces, vamos a ponerlo aquí una. Puede ser H o la presión, recuerda. En este caso nos vamos a concentrar en H, en la selección de H. 2. La ecuación de los elementos. ¿Cuáles son las ecuaciones de los elementos? Pues ya las habíamos puesto a RH1 va a ser igual a, RH1 por Q1 es igual a P1 menos P0. RH2, Q2, pues va a ser lo mismo, P1 menos P0. Y RH3 por Q3 va a ser igual a lo mismo, P1 menos P0. ¿Están de acuerdo? Ya las habíamos puesto antes. Ahí está, aquí. Nada más paso las Q1 para del otro lado, pasan multiplicando y me queda P1 menos P0, P1 menos P0, P1 menos P0. En las tres. De acuerdo. Bueno, ya tengo esa ecuación. Después, 3. Leyes. ¿Leyes de qué? Conservación. Conservación. Leyes de conservación. ¿Cuál es mi ley de conservación que necesito? Conservar, valga la redundancia. ¿Las entradas es igual a las salidas? No, que la variación del volumen de mi líquido dentro del tanque, ¿a qué tiene que ser igual? A la suma de, bueno, de Q1 más Q2 más Q3, ¿no? La sumatoria de los flujos de entrada menos la sumatoria de los flujos de salida. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta expresión? Profe. Muy bien. ¿Quiénes son la sumatoria de los flujos de entrada? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama? QT. Q. Q de T. Q de T. ¿Quiénes son la sumatoria de mis flujos de salida? Q1, Q2 y Q3. Que es la sumatoria, ¿va? Muy bien. Entonces, ¿quién es mi presión 1? Acuérdense que habíamos anotado acerca de la presión hidrostática. ¿Cuál es la sumatoria de todas las presiones que intervienen en este sistema? La sumatoria algebraica.
La presión hidrostática, ¿qué es igual? No. Bueno, antes de eso, sí, en efecto es ρGH, pero la presión hidrostática tiene que ver con la sumatoria de todas las presiones que intervienen aquí, ¿va? Es P1 menos P0. Esa es la presión hidrostática. O, si lo quieres poner en forma conservativa, te quedaría P1 menos P0 menos pH. Y toda esta suma de presiones, ¿a qué tiene que ser igual? O cero. A cero. ¿Qué estoy escribiendo aquí? ¿Qué estoy escribiendo? Bueno, es muy simple. En el fondo tengo presión 1A y en el exterior tengo presión atmosférica. Por lo tanto, ¿cuál es la presión hidrostática? Pues la presión hidrostática tiene que ver con esta diferencia, ¿no? De P1 menos P0, que es la presión que mantiene sostenido aquí todo este fluido. Y la presión hidrostática sabemos que es el producto de la densidad de mi líquido por la gravedad por la altura que tenga ese líquido. Si multiplico todo eso me da presión hidrostática. Y la presión hidrostática, si la despejo, pues va a ser la diferencia de la presión del fondo menos la presión exterior. Muy bien, entonces puedo poner aquí P1 menos P0 menos pH igual a 0. De donde sabemos que la presión hidrostática es igual a ρ H. Ya la habíamos definido, ¿ah? Bueno, ya que definí sobre mis leyes de conservación, me voy al punto 4. Obtención del modelo. Entonces, vamos a ponerle aquí números a las ecuaciones, ¿no? Vamos a comenzar con esta. La 1, la 2, la 3. Vamos a ponerle a esta la 4. La 5. Esta la 6. Esta la 7. Esta es la 7. Finalmente, bueno, aquí pongo la 8. Posteriormente, la obtención del modelo. Para la obtención del modelo, ¿qué tenemos que hacer? A ver, de acuerdo a lo que vimos ayer. Ahí les pongo todas las ecuaciones. ¿Qué tienen que hacer? No pierdan de vista la ecuación 4. Y tienen que obtener una ecuación diferencial en términos de el volumen. De la altura, perdón. De la altura h. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Échenle una ojeada. Pues igual sustituimos, ¿no? Las ecuaciones, la 5 y la 6 en la 4. Ok, un poquito antes de eso, fíjense entre la ecuación 7 y 8. Entonces vamos a hacer simplemente aquí, vamos a hacer que la presión 1 menos la presión 0 sean igual a ρGH. ¿Ok? Y esto a su vez, bueno, y eso a su vez vamos a definirlo como P1 menos P0 va a ser igual a gamma H. A esto vamos a poner la ecuación 9 y esta es la ecuación 10. Muy bien, ahí ya tenemos eso. ¿Para qué despejamos P1 menos P0? Fíjense, pues están aquí, ¿va? En la ecuación 1, 2 y 3. P1 menos P0, P1 menos P0, P1 menos P0. Entonces,
vamos a decir, sustituyendo 10, es decir, la que acabamos de obtener en 1, 2 y 3, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que vamos a tener el flujo 1 va a ser igual a gamma entre RH1 por la altura. Q2 va a ser igual a gamma entre RH2 por la altura. Y Q3 va a ser igual a gamma entre RH3 por la altura. Entonces, pues ya tenemos la ecuación 11, 12 y 13. Ahora, ¿qué más hacemos? Si ya tenemos Q1, Q2 y Q3, ¿qué hacemos? Sustituir en 6, ¿no? Sí. Porque, fíjense, Q1, Q2 y Q3, ¿en términos de quién están? DH. DH. Entonces, sustituyendo 11, 12 y 13 en 6, recordando que 6 es la sumatoria de mis flujos de salida y va a ser Q1 más Q2 más Q3, coma, entonces pues nos quedaría que la sumatoria de los flujos de salida va a ser igual a gamma H, que multiplica ¿a quién? A 1 entre RH1 más 1 entre RH2 más 1 entre RH3. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Esta la llamamos mi ecuación 14. Ahí está mi ecuación 14. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo esto, ya tengo esto. ¿Qué más hay que hacer? Sustituir, ¿no? Sustituyendo en 4, sustituyendo lo anterior en 4, sustituyendo la suma de los flujos de entrada y la suma de los flujos de salida en 4, se obtiene que la variación del volumen con respecto del tiempo va a ser igual ¿a quién? A mi flujo de entrada menos gamma H por 1 sobre RH1 más 1 sobre RH2 más 1 sobre RH3. Ok, ya puse aquí al menos esta parte, este último término en términos de H. En términos de H. Ahora, ¿el volumen a qué es igual? ¿Un volumen a qué tiene que ser igual? El volumen de esta figura que tenemos aquí. ¿A qué es igual? A ver, primero del cubo. Su área por la área de la base por la altura. Así es. El volumen va a ser igual al área al cuadrado, ¿va? Es A por A. ¿De acuerdo? Me regreso a la figura. Recordemos que tenemos de frente este largo A y de fondo tenemos A. Entonces el área de este fondo, ¿a qué va a ser igual? A A cuadrada, multiplicado por H. Ese es el volumen de mi cubo.
más tengo que determinar el área de quién, de toda esta parte que puse en azul. ¿A cuánto es el área de eso? ¿Cómo lo hago para obtenerlo? ¿Ok? Vamos a voltearlo, ¿no? Vamos a voltearlo, entonces tú tienes este triángulo. Vamos a hacerlo bien. Aquí hay triángulos, señor. Ahí está. Y están unidos por esto y por esto, ¿no? Por el fondo. Muy bien. Es básicamente eso, ¿ah? Ahora sí, díganme qué ángulo tengo aquí. ¿O cuánto es mi ángulo? Aquí se está dando el ángulo teta por dentro, ¿ah? Entonces el ángulo de acá, pues lo desconozco. Pero es 90 menos teta, ¿de acuerdo? El ángulo interno de aquí Sí. es 90 menos teta. Este ángulo es 90 menos teta. Muy bien. Luego, ¿cuánto vale este largo? Eso vale A, ¿no? Igual que los de acá adentro. ¿Cuánto vale este largo de aquí? Esto. Es H, ¿no? H, ¿ah? Es este. H. ¿Me están dando este valor? No. No. No sé, ¿no? ¿Cuánto vale entonces? Pues llámale de otra manera. ¿Cómo le quieres llamar? ¿B? B. Ahí está. Ahora sí. ¿Cuánto es el volumen de todo esto? Primero hay que calcular esta superficie, ¿no? Y al calcular esa superficie la multiplicamos por ¿quién? Por A. Y ya, saldría el volumen. Pero hay que determinarlo. ¿Cómo lo hacemos? Ahora es un problema geométrico que quiero que ustedes resuelvan. ¿Cómo le hacemos? Porque lo más simple es que yo les hubiera dado un tanque simplemente redondo, un rotoplas. Órale, saquen el volumen. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánta área tiene aquí al fondo un rotoplas? Ese es el área, ¿va? Multiplicada entonces la altura, si les doy 1 metro, pues entonces simplemente es el volumen, sería A por H. Y ya. Y A por H, en este caso, me quedaría pi por radio al cuadrado, si se dan cuenta. Por 1 metro. Pero por 1, pues es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto valdría el volumen aquí? Pi por radio al cuadrado, a ver. Supongan que tienen un radio de 50 centímetros. O medio metro. 0.5 metros. Pi por 0.5 metros al cuadrado.
.5 por .5 por pi, ¿cuánto da? 0.78. Ok. ¿Y esto qué es? ¿Qué unidades tiene el volumen? Metros cúbicos. 0.78 metros cúbicos. Es decir, 780 litros le caben, ¿verdad? ¿Sí? Si recuerdan que un metro cúbico son 1000 litros. Profe. Entonces, si tenemos 0.78 metros cúbicos, pues esto simplemente es igual a 780 litros. Bueno, ese hubiera sido el camino fácil, ¿no? Pero pues se trata de no hacerlo tan fácil. Por lo tanto, vamos a poner esto por acá. Ahora sí, díganme cuánto es el volumen de esa forma geométrica. A ver, ¿cómo sacamos el área de un triángulo? A ver, vamos a ponerle, tú dices que el área es igual a base por altura sobre 2. ¿Ok? Vamos a dejarlo así. ¿Están de acuerdo todos que eso es el área de un triángulo? ¿Rectángulo? Sí. Muy bien. Ahora, Profe. así de simple saldría y no nos sirve para nada el ángulo. La tangente de teta, ¿qué es igual? No, bueno, con respecto de lo que tenemos, a B sobre H, ¿no? Catatopa. B sobre H. ¿Ok? ¿Qué sustituciones puedo realizar? B sobre H. ¿O puedo despejar B de aquí? Porque no la conozco, ¿va? Sería H por la tangente de teta, ¿no? Sí. ¿Ok? Luego, pues la sustituyo acá arriba, ¿no? Para obtener el área. ¿El área a qué sería igual? A tangente de teta por H. Bueno, es B por H, ¿no? Es H por tangente de teta. H por tangente de teta por H sobre 2. Y si quiero calcular el volumen, Se multiplicaría por A. a ver, tendríamos tangente de teta por H cuadrada sobre 2 por A. Sí. ¿Están de acuerdo todos con eso o estamos mal? Sí. No, eso no es. Tenemos que hacer un cambio. Miren, es que aquí puse tangente de teta
Pero en realidad, ¿qué tiene que ser? 90 menos Z. 90 menos teta. Y eso cambia toda la historia. ¿Ya ven? ¿Cómo resuelvo eso? Se parece, ¿eh? Se parece el resultado. Solamente que la tangente de teta va abajo. A ver, ahora sí, díganme cómo lo resolveríamos. El área, dice su compañero que es base por altura sobre 2. Y aquí él está poniendo, ¿quién es tu base para empezar de aquí? Sería H. Ok, entonces podemos poner cualquiera de estas. Ah, así está bien. Luego, ¿cuánto es la tangente de 90 grados? Sin determinar, ¿no? ¿No tiene valor? Entonces, ¿qué pongo aquí? Ah, ya nos pasamos mucho, ¿ah? Bueno, a ver, se los dejo de tarea. Si no, mañana lo resolvemos, pero quiero que le pongan atención a este sistemita. Porque en el examen, pues les vamos a poner así sistemas medio raros, ¿no? Que tienen que sacar volúmenes y tienen que hacer la identificación a partir de sistemas geométricos. Entonces, pues ahí le paramos y le continuamos mañana. Ahorita se los envío y ya a ver si lo resuelven ustedes, pues ya lo ponemos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos mañana. Saludos. Gracias, profe.